Lo que les voy a contar ahora no me pone muy orgulloso y puede que me escuchen de una manera un poco desagradable. Y aunque esa no sea la persona que soy hoy en día, hay ciertas cosas que no puedo eliminar de mi ser. Y pido disculpas si me notan un poco justamente asqueroso, pero para lo que les voy a contar tiene sentido. Hace algunos años yo me fui a vivir lejos de capital, a un pueblito llamado Victoria en Entre Ríos. Yo laburaba en un taller en ese entonces y me había alquilado una casa al costado de un camino de tierra de esos largos que hay en esos pueblos. Y yo caminaba de mi casa hasta el laburo casi todos los días. Las casas de esas zonas eran como chacras, como chacras. Estaban, digamos, ubicadas las casas en medio de terrenos gigantes. Entonces cuando uno pasaba por la puerta de esas casas podía ver a lo lejos la casa y lo que pasaba tal vez en el jardín de adelante, un poquitito en el jardín de atrás. No había muchas casas igual. No había muchas casas y había una casa de la zona que a mí me llamaba muchísimo, pero muchísimo la atención. En mi recorrido al trabajo, el cual hacía caminando, obvio pues, no sé manejar, siempre pasaba por esa misma casa, por la misma casa. Y ahí es cuando los veía a ellos. Los veía a ellos todo el día sentados en un banco en el patio. Estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz, creo que se llamaban. Se babeaban todo el día, tenían la boca abierta, la lengua afuera y los ojos estúpidos. El patio era de tierra, cercado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, y ahí se mantenían inmóviles con los ojos clavados en los ladrillos. Cuando el sol se escondía detrás del cerco, los idiotas se alegraban. La luz roja enceguecedora llamaba su atención y de a poco se exaltaban, se reían mirando el sol con alegría bestial, como si fuese comida. Pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgando, empapando sus ropas con esta saliva espesa, típica de bestias idiotas. El mayor de los 4 hijos del matrimonio tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desarreglado se notaba la falta de cuidado de los padres, y eso era algo que, si bien me parecía grotesco, en cierta forma me entristecía un poco. Estos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de esta familia. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta recibieron la noticia que esperaban, su primer hijo. Cuando nació, el matrimonio estaba completamente feliz. La criatura creció hermosa y radiante. Pero pasados los 20 meses, empezaron a tener convulsiones terribles, y a la mañana siguiente, la criatura no conocía más a sus padres. Después de algunos días pudo volver a mover partes del cuerpo que habían quedado paralizadas, pero la inteligencia, el alma y el instinto se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota. El médico dijo que era un caso perdido, que podría mejorar, educarse en todo lo que permita su idiotismo, pero no más allá. Me fui enterando, por lo que me contaba la gente del pueblo, que el matrimonio puso todo su amor y esperanza, y todo en su amor en la esperanza de otro hijo, que también nació saludable. Pero también, a los 18 meses, las convulsiones se repetían, y al día siguiente, el segundo hijo se despertaba idiota. El matrimonio cayó en la desesperación en este momento. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primer o el segundo hijo, pero querían tener un hijo. Ellos decían, se los escuchaba a veces pelear en el patio, un hijo como todos, normal. Después de ese desastre, decidieron hacer un tercer intento. Así nacieron los mellizos, y punto por punto se repitió el mismo proceso de los 2 anteriores. Los idiotas, perdón que los llame así, pero los idiotas no sabían comer, ni siquiera podían sentarse. De a poco aprendieron a caminar, pero chocaban contra todo, chocaban entre sí. Reaccionaban solamente cuando comían o cuando veían colores brillantes, y se reían sacando la lengua, escupiendo ríos de baba. La única cualidad que compartían los 4 era una especie de capacidad de imitación. Solían repetir cosas que veían, pero no mucho más, no se lo podría llamar inteligencia. Repetían como quien repite un bebé, como que repite un loro, palabras o acciones simples. Cuando pasaba por la casa camino a mi trabajo, escuchaba las peleas del matrimonio. Se echaban la culpa entre sí.
Ella decía que habían heredado esa enfermedad de los abuelos paternos, y le respondía que el problema lo tenía ella. Y ya ni nos los nombraban como nuestros hijos. Cuando peleaban, los llamaban tus hijos. Después de 3 años, el matrimonio decidió intentarlo una vez más. Porque las parejas que tanto se pelean, las parejas jóvenes que tanto se pelean, vuelven a reconciliarse con el mismo fervor del de la pelea pasada. Y lo que era angustia, y lo que era tristeza, y lo que era odio, de repente se transformaba en amor, en ganas de estar juntos y de querer superar todas las trabas que la vida les había puesto. Luego de 3 años de nuevo el matrimonio decidió intentarlo una vez más. Y así es que nació una niña, Bertita. Vivieron 2 años con la angustia a flor de piel, esperando siempre otro desastre, una convulsión y luego un idiotismo. Pero por su suerte, nada sucedió. Y los padres pusieron todo su amor, todo su cariño y esmero en ella. De hecho, cuando nació Bertita, el matrimonio se olvidó casi por completo de los otros niños. No hubo más afecto para los hijos mayores. Las empleadas domésticas los vestía, les daba de comer, los acostaba, todo con cierta brutalidad. Cada vez que yo pasaba por la calle y podía verlos en el patio, veía cómo los empujaba. También en cierta forma los niños más grandes empezaron a parecer sucios, como si no los bañaran. Pasaban todo el día frente al cerco, sentados frente al cerco. Un día el matrimonio quiso salir a pasear. Mientras se preparaban, Berta le pidió a la empleada que matara una gallina para cenar esa misma noche. Después de almorzar, la empleada estaba degollando al animal, salpicando toda la cocina con sangre, cuando de repente sintió que alguien respiraba detrás suyo. Se dio vuelta y vio a los 4 idiotas pegados uno al lado del otro, observando la situación con asombro, y repetían al unísono: rojo, rojo, rojo. La señora empujó a escobazos a las 4 bestias y se volvieron a sentar en su banco. Después de almorzar salieron todos. La empleada volvió para Buenos Aires y el matrimonio junto a su hija empezaron a pasear por las quintas. Cuando bajaba el sol decidieron volver, pero antes Berta quiso saludar a sus vecinas de enfrente. Su hija Bertita se escapó a la casa. Los idiotas no se habían movido todo el día de su banco. El sol estaba bajando, mientras ellos seguían mirando los ladrillos del cerco, babeados, idiotizados. De pronto, algo se interpuso en su mirada. Era su hermana, que miraba pensativa el cerco. Parecía que quería treparlo. Es por eso que primero agarró una silla, después un cajón, y de a poco logró subirse. Los 4 idiotas lo observaban. Veían cómo su hermana trataba de mantener el equilibrio apoyando el mentón sobre el cerco. Y de repente se empezaron a exaltar. La luz del sol estaba fija en sus pupilas. No dejaban de observar a su hermana mientras una sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente se acercaron al cerco. Y de repente, la pequeña sintió que le agarraban la pierna. Miró para abajo y vio los 8 ojos clavados en los suyos. La niña empezó a gritar: ¡soltame, déjame! Pero los idiotas lograron bajarla. Recuerdo los llantos de la nena. ¡Mamá, mamá! Gritaba: ¡mamá, papá! Hasta que no pudo gritar más. Uno de los idiotas le apretó el cuello, apartó los rulos como si fuesen plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina. Sujetándola bien, le arrancaron la vida por un segundo. Segundos por segundo, perdón. Mazzini, que estaba en la casa de los vecinos, creyó escuchar los gritos de su hija, así que cuando volvieron a la casa empezó a buscarla. Bertita, Bertita, gritaba. Nadie respondía. Empezó a levantar la voz, cada vez más preocupado, y siguió llamándola. ¡Bertita, Bertita! Corrió ya desesperado hacia el fondo de la casa, y al pasar por el frente de la cocina, vio un mar de sangre en el piso. Empujó violentamente la puerta y lanzó un grito de horror. Berta escuchó el grito y respondió con otro, pero cuando llegó a la cocina, Mazzini, pálido como la muerte, se le interpuso. No entres, le dijo. ¡Oh, qué pesado! ¡Dios! Como siempre, quedo traumadito después de leer esas cosas. Lo que acabo de leer se llama el cuento La gallina degollada y es uno de los relatos más siniestros del terrible escritor,
no sé, de esos héroes literarios uruguayos y mundiales que se llama Horacio Quiroga. Fucking Horacio Quiroga, yo lo tengo acá en el cocoro, me parece un ser brillante, me encanta cómo escribe y tiene una manera de contar momentos siniestros, momentos totalmente angustiantes, describiendo detalle por detalle, que te ponen mal. Los idiotas, como lo llamaban en el cuento, eran considerados monstruos que la pasaban sentados en un banco observando colores brillantes. Y es horrible porque lo primero que te conmueve de este relato, lo primero que te pega es el total desprecio del narrador por estas personas. Cómo los llama idiotas, cómo describe su baba cayendo, cómo no considera incluso que sean humanos y los trata como animales. También algo que me parece hermoso y hermoso mal de este cuento es cómo al comienzo te dice que los idiotas tenían como pequeños dejos de repetición, como que de repente repetían pequeñas cosas y cuando entendés que tipo ven cómo degollaban una gallina, vos decís no. A partir de ahí hasta el momento final es todo build up, es toda una tensión que va creciendo hasta el momento donde matan a la hermana. Que dicho sea de paso me trabé justo en esa parte y no fue tan impactante y pido disculpas. Hay algo de lo siniestro, hay algo del relato de los relatos que generalmente me parecen mucho más impactantes cuando resaltan rasgos totalmente humanos y te lo ponen cara a cara. Sería muy feo pensar que una familia que tiene algún hijo con discapacidad en parte está poniendo todo su deseo y frustración en los próximos hijos a venir. Te parte el corazón esa idea porque estamos acostumbrados en el inconsciente colectivo a imaginarnos que los padres, las madres son personas que van a amar a sus hijos pase lo que pase. No en este relato. En este relato vemos como una pareja joven se quiere matar porque sus hijos salieron con ciertos impedimentos o porque tuvieron un problema que después los dejó, como lo describe el cuento, idiotas. Y ya eso es angustiante. Ya eso te marca un escenario donde nada bueno va a salir. Es muy feo que el cuento termine con los hermanos degollando a la hija, pero además, una vez tan inmerso en el cuento, que recomiendo ir a leerlo porque nosotros acá siempre acortamos muchas partes de los relatos que les compartimos porque... Nada, no puedo estar 40 minutos leyendo un cuento, es un cuento no larguito, pero igual recortamos muy poco, pero vale la pena que vayan a leerlo. Te querés matar porque en cierta forma te imaginás el dolor del padre y de la madre, que la única hija que ellos querían realmente es asesinada por quienes le trajeron bocha de frustración. Y al mismo tiempo uno no quiere la redención de los padres. Uno quiere que los padres la pasen mal, porque se viven peleando por 2 hijos que tuvieron. Hay una parte que no le dimos mucha pelota acá porque, de nuevo, tiempo limitado, pero la pelea entre los padres cuando empiezan a decir tu hijo, no, fue tu hijo, ay, te pone del orto. La gallina degollada del señor Quiroga, muy, muy, muy bonito. O sea, muy bonito no es lo que yo... ¡Lindo cuento! Es un texto súper mega interesante, súper mega zarpado. Y no solo es increíble por la imagen grotesca de los nenes y lo que terminan haciendo con su hermana, sino justamente por el abandono y el maltrato que recibían por parte de los padres y la empleada doméstica. Es muy triste eso. Y en cierta forma, algo que me parece genial, es que es un cuento de horror donde no hay ni medio elemento sobrenatural. Y eso da muchísimo más quickie, o por lo menos... Porque este cuento en particular no creo que dé miedo. Sí creo que genera mucha incomodidad. Y ese es un sentimiento muy fuerte para inculcar también. La gallina degollada de Horacio Quiroga. Vayan a buscar todos estos cuentos de terror. Y si no, esperen a la semana que viene para pegarse un julepe junto a mí. Cortina de humo.